les he comentado antes que era extremadamente celosa. Y eso era un patrón que venía de muchísima inseguridad, era un patrón que venía de, yo creo que ancestral, de toda la genética de mi familia, de todos los hombres y los abuelos y los padres y todo que pasaron por mi familia. Mi papá es un hombre maravilloso y creo que lo saben porque he hablado de él mucho, pero mi padre es el partero del pueblo, básicamente, de donde yo vivo, donde yo vivía. Él era el que sacaba a las niñas él es el ginecólogo del pueblo. Entonces, un hombre muy pícaro, muy picaflor. Mi mamá era una mujer muy celosa y sigue siendo. Entonces, eso es un patrón con el que yo crecí, que yo viví y que yo nunca pensé que estaba mal. Bueno, sí, me di cuenta que estaba mal en un momento que tenía yo como 15 años y me monté en el carro de un exnovio en la maleta. Ahí me empecé a dar cuenta que había algo que estaba mal en mí. Aquí en Expansion Lab Podcast tratamos de ver las cosas desde otro punto de vista. No damos respuestas, pero exploramos una nueva perspectiva. Si este tipo de conversaciones resuenan contigo, no te olvides de seguir Expansion Lab Podcast, darnos un like, que estamos en todas las redes sociales, y escucha nuestros episodios todos los lunes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Expansion Lab Podcast. Para este episodio quiero que hablemos de algo súper importante y súper básico. ¿Ustedes creen que se conocen? ¿Te has puesto a pensar si realmente te conoces? Bueno, yo les voy a decir y les voy a llevar como de la forma en que hemos tratado los últimos episodios, que es como esta reinvención que estoy tratando de hacer del podcast, a hablar desde mi propia experiencia. Y obviamente cuando tenemos invitados, que los vamos a seguir teniendo, vamos a hablar de otros temas, pero con estos solo episodios quiero que nos conozcamos mejor y no les quiero echar cuentos de cosas que he escuchado, sino cosas que a mí me han pasado. Entonces, bueno, es algo común que hablamos de cómo llegamos a esto, ¿no? Cómo llegamos al autoconocimiento y si alguien se conoce o si lo que seguimos son patrones. Para mí, mi etapa de autoconocimiento empezó cuando yo me fui de mi país. Obviamente, me empecé a dar cuenta de cosas que yo jamás en la vida me había dado cuenta, con cosas básicas que les puedo decir desde mi periodo. Yo no sabía cómo me venía mi periodo y después de eso empecé con un autodescubrimiento que hasta me pareció interesante. Me empecé a dar cuenta que mi periodo me venía alineado con la luna llena, después con la luna nueva. No me daba yo cuenta de los cambios de humor. Y les estoy hablando de esto hace más de 20 años, ¿ok? Pero fueron así periodos que empezaron a descubrir y hacer como triggers en mí de cosas que yo antes estaba como en piloto automático. Yo nunca me había puesto a pensar si cuando hablaban de esto de la mujer, de que si le daba o no le daba el periodo, de que si tenía o no estas hormonas. Yo nunca había pensado que a mí me pasaba. Y resulta que, o sea, soy la persona más lunática y hormonal que existe en el mundo. Entonces, bueno, les estoy dando eso como un ejemplo entre muchos más, ¿no? Pero así más o menos empieza mi em, journey, mi viaje al autoconocimiento, cuando estoy sola, cuando ya no estoy con las personas que las que siempre estaba rodeada y me empiezo a conocer a mí misma y me empiezo a dar cuenta de cómo funciono yo, de por qué estoy de mal humor, si estoy de buen humor, cuántas veces, si me da ansiedad, si no me da ansiedad, si necesito hablar con alguien, si no necesito hablar con alguien, qué es y por qué, ¿no? Entonces, todas estas cosas te llaman a la reflexión. Estas cosas te llaman a conocerte y a darte cuenta que muchísimas veces, la mayoría de las veces, tenemos patrones y estos patrones no necesariamente son buenos. Y muchas veces, la mayoría de las veces, los patrones son cosas que traemos de nuestra infancia. Los patrones los traemos de nuestra herencia, de nuestra historia, de nuestros ancestros. Los patrones no somos nosotros. Los patrones realmente son estos patterns que tenemos de otras personas y que pensamos que eso es lo que nosotros somos, pero nosotros somos más que eso.
¿ok? Nosotros somos lo que está adentro. Cuando empezamos a hacer digging y empezamos a ver y a buscar quién está realmente detrás de ese patrón. Entonces, a ver, vamos a hablar de qué es un patrón. Un patrón es algo que repetimos muchas veces. Puede ser por historia, puede ser por familia, puede ser porque es lo que sabemos hacer, puede ser una emoción, puede ser una reacción, una creencia e incluso la forma como nos relacionamos con otras personas. Hay quien dice que hasta la forma en la que escogemos a nuestra pareja es un patrón. Y si se dan cuenta, a veces muchas de nuestras parejas son muy parecidas o tienen cosas parecidas. Y esos son patrones, ¿no? Decimos así como que siempre atraigo al mismo tipo de al mismo tipo de pareja, siempre estoy en el mismo lugar, siempre me pasa lo mismo, siempre llego tarde, siempre se me olvida el teléfono, em, siempre, siempre, siempre. Todos esos siempre son patrones, no somos nosotros. Entonces, ¿cuándo es que pasa este autoconocimiento o cuándo nos damos cuenta de verdad de qué es de nosotros y qué no? Cuando nos tomamos un momento y empezamos a reflexionar por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué repetimos esos patrones? Y cuando nos damos cuenta que son patrones, que son cosas que repetimos, eso nos llama a la propia reflexión de decir, ¿por qué siempre llego tarde? Pero ¿y de dónde viene esto? ¿Y qué tal si lo hago diferente? ¿Qué tal si ya no quiero llegar tarde? ¿Qué tal si ya no quiero perder las cosas? ¿Qué tal si ya no quiero reaccionar de la misma manera? ¿No? Y usualmente en la vida tenemos triggers, tenemos personas que están ahí específicamente para ponernos como un espejo al frente y mostrarnos esas cosas que hacemos que no nos sirven, pero que realmente no somos nosotros, que son esos patrones que traemos. Les voy a contar, mi mayor trigger, mi mayor espejo es y no sé si fue cuando era chiquita, creo que no, porque cuando era chiquita yo no me daba cuenta y cuando era chiquita yo no sentía estas cosas que de ahora de grande siento por mi mamá. Mi mamá es mi mayor espejo, mi mamá es mi mayor trigger. Todos tenemos esos espejos y a veces son nuestra pareja, a veces es nuestro mejor amigo, creo que a veces hasta puede ser tu hijo, tu padre, tu madre, como les estoy diciendo, en el caso mío, mi mamá es absolutamente la persona en donde yo me veo reflejada y todo el mundo siempre me dice que soy igualita a ella. Entonces, también debe ser por eso que yo trato de ver las cosas y digo, no, no, no somos iguales, pero somos idénticas. Y hay muchas cosas en las que trabajo que no quiero, porque tiene cosas maravillosas, pero hay cosas que yo veo, esos patrones que yo no quiero seguir, porque bueno, porque pues no, quiero hacer las cosas mejor, con más disciplina, con más organización, etcétera. Pero cuesta, y toma mucho trabajo, toma mucho esfuerzo, toma mucho awareness, o sea, de darte cuenta, de abrir los ojos, de la humildad que estábamos diciendo, ¿no? De saber que no porque eres así está perfecto, que puedes mejorar, que puedes ser mejor y está bien decirlo, ¿no? Y con eso no les quiero decir nada malo de mi mamá. Mi madre tiene cosas maravillosas y es una mujer maravillosa. Estamos en diferentes lugares en la vida, en diferentes edades también. Hay diferentes niveles de conciencia, diferentes experiencias. Pero pero sí, creo que estas personas que nos pone la vida, que son como espejos, son importantes y son interesantes porque nos ayudan a vernos a nosotros mismos y ver cuáles son esas cosas que, trajimos, las cosas que hemos heredado y las cosas que seguimos repitiendo y por qué. Después de eso, pues toma observar, ¿no? Como observar desde afuera, toma como si somos una tercera persona en esta historia y podemos ver
cómo actuamos, qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos fallando, qué podríamos hacer mejor. Y después de ser esta persona que está observando, sin necesariamente juzgar, solamente observar, hay otra persona acá que debe ser, bueno, lo ideal creo que es esta persona, la sabiduría, ¿no? Realmente no es una persona, es el sabio de nosotros que debe de aprender y entender que todas las situaciones tienen una parte buena, una cosa mala, and it's okay poder ver las cosas desde los dos puntos de vista. Y muchas veces tiene las dos. Muchas situaciones, muchas circunstancias traen las dos cosas a la mesa, ¿no? Pero bueno, eso es otro episodio. Ahorita seguimos con los patrones y con esto de el autoconocimiento. Y que sí me encanta porque lo he visto en mí, como les estoy diciendo, ¿no? Y han habido estas personas que me han ayudado a verme, que me han ayudado a conocerme y que me siguen ayudando. Y les voy a decir, yo no creo que el viaje del autoconocimiento se acaba en el momento que empiezas a observarte. Yo creo que es algo constante, continuo. Las personas que ya sienten que, ok, bien, es una situación, es una decisión de cada persona. Pero en mi caso, yo siento que es un trabajo diario. Hay cosas que se mejoran, hay cosas que luego ya no las haces porque le pusiste mucha práctica y mucho enfoque. Hay cosas que vas trabajando, las puedes escoger por parte, por saber, ok, esta es mi prioridad, esto es lo que quiero trabajar ahorita, porque es difícil trabajarlo todo un solo tiempo, ¿no? O darnos cuentas de todo en un solo momento. Vamos como por parte y nos vamos enfocando en cada una de ellas. Y creo yo que sí podemos mejorar, creo que sí podemos evolucionar, creo que sí podemos crear nuestras propias vías, ¿no? Y ya ir como limpiando esos patrones. Es como mandar una señal nueva en el cerebro y es algo nuevo, ¿no? Es algo como un patrón nuevo, es como eh, esta es una nueva historia y es la historia que tú estás creando, la nueva página de tu vida, la forma en la que tú crees que lo puedes hacer mejor. Y yo creo que eso es posible. Em, Así dejamos de crear estas respuestas automáticas, estos nuevos hábitos y es como vamos creciendo. Y yo creo que esto es realmente cómo carecemos como seres humanos. Bueno, como estábamos diciendo esto de los mirrors, que a veces te das cuenta, ¿no? De las personas en las que te reflejas y donde puedes ver lo que te equivocas y lo que no, muchas veces es la pareja, porque es la persona con la que está contigo constantemente, ¿no? Con la que más convives. Y otra de las personas que ha sido mi mirror es mi pareja, porque pues me ha conocido y me ha visto en todas mis fases y me ha ayudado mucho. Yo creo que les he comentado antes que era extremadamente celosa. Y eso era un patrón que venía de muchísima inseguridad, era un patrón que venía de, yo creo que ancestral, de toda la genética de mi familia, de todos los hombres y los abuelos y los padres y todo que pasaron por mi familia. Mi papá es un hombre maravilloso y creo que lo saben porque he hablado de él mucho, pero mi padre es el partero del pueblo, básicamente, de donde yo vivo, donde yo vivía. Él era el que sacaba a las niñas él es el ginecólogo del pueblo. Entonces, un hombre muy pícaro, muy picaflor. Mi mamá era una mujer muy celosa y sigue siendo. Entonces, eso es un patrón con el que yo crecí, que yo viví y que yo nunca pensé que estaba mal. Bueno, sí, me di cuenta que estaba mal en un momento que tenía yo como 15 años y me monté en el carro de un exnovio en la maleta. Ahí me empecé a dar cuenta que había algo que estaba mal en mí. Ah, pero bueno, el punto es que hasta que no pasa algo que te hace despertar, no te, no te empiezas a analizar, ¿no? No viene la autorreflexión. Entonces, bueno, a mí me pasó en ese momento que yo dije, espera, está medio loco esto y así, ¿no? Pero sí sabía que era celosa. Creo que era celópata, o sea, muy, muy celosa. Y hubo patrones también sobre eso de los celos, ¿no? Y ese, como les digo, es otro show que vamos a hablar de los celos.
Pero ese es uno de los ejemplos de un patrón que yo traía en mi vida y ese particularmente creo que lo he aliviado muchísimo. Sigo siendo una persona celosa, pero, oh my God, creo que soy como el 1% de lo que fui, de lo que era, porque me ha tomado trabajo, muchísimo, he trabajado muchísimo en eso, pero mucha conciencia y también hay un momento donde dices, te cansas de luchar, de pelear, y dices, ya, you know. Entonces, esas cosas pasan, nos pasan a todos en algún momento de conciencia, en algún momento de aceptación, en algún momento de preguntas donde nos preguntamos ¿qué pasa y por qué hago esto y de dónde viene esto? En fin, entonces yo los quiero invitar a ustedes a que se pregunten qué patrones tienen, qué es eso que se repiten, cuáles son las frases que se repiten a ustedes mismos. Ya están en un proceso de autoconocimiento, reflexionan sobre ustedes, sobre sus actitudes, sobre sus glorias y sus fracasos. ¿Les gusta? Bueno, no es para todos, pero sí para algunas personas. A mí personalmente me encanta. Pero bueno, em, no sé, cuéntenme en qué están trabajando ustedes. ¿Tienen un trigger? ¿Cuál es su trigger? ¿No? ¿Hay alguna persona de su familia, su pareja, sus hijos, su hermano, su mejor amiga, que es su trigger? ¿De dónde ven estas cosas? ¿No? Am, ¿De dónde quién de alguna manera inconsciente les ayuda a verse y a conocerse a ustedes mismos? Bueno, ahí se los dejo. Si pueden practicar eso, analícenlo, pregúntense a ustedes mismos si tienen estas repeticiones y de dónde vienen y cuáles son esos patrones y cuáles son esos patrones que puedes mejorar hoy, ¿no? En fin, si les gustó este episodio, por favor, denos un like, compártanlo y recuerden que salen todos los lunes. Muchísimas gracias. Ya me voy.